Está cargando, ¿eh? Pero a partir de ahora ya está grabando. Ok, ¿Sí? bueno, entonces vamos a empezar y bueno, muy buenos días, hermano Rubén, estoy muy agradecido por estar aquí con usted. Soy Daniel y pues creo que lo que nos interesa ahorita, como es la Feria del Libro, obviamente queremos preguntarle un poco acerca de sus gustos hacia la lectura. Y también, Ok. como un medio para hacer a los chicos que no tienen ese hábito de lectura, pues que se interesen más y pues porque la feria del libro, bueno, el día del libro ya se acerca, ¿no? Entonces, pues queríamos hacerle esta entrevista para saber sus opiniones, algunas sugerencias que nos pueda dar. Y bueno, Daniel, ¿qué te parece si empezamos con la entrevista? Sí, me parece muy bien. Pues creo que la primera pregunta, y creo que es muy obvia, y creo que bastante interesante escuchar su opinión, es, para usted, ¿qué es la lectura? Para mí, ¿qué es la lectura? Bueno, a mí la lectura siempre les decía yo que me ha gustado mucho desde que estaba yo en la primaria. Y para mí la lectura es la posibilidad de entrar como a otros mundos, es la posibilidad de asomarse a otros países, a otras personas, meterse en personajes. Eso se me hace muy padre. eh, en historias que pues a lo mejor uno puede ver en la televisión, pero la magia de la lectura es que uno lo puede recrear en su imaginación, ¿no? Hay autores que son tan buenos que se pueden tardar 5 o 10 páginas describiendo a un personaje, o que se pueden tardar un capítulo describiendo un lugar. Y un lugar a lo mejor que nunca vamos a visitar en algún otro país, en algún otro continente, pero que gracias a la capacidad de describir del autor, uno puede a sentir que está ahí en ese lugar, ¿no? Esa es la magia de la lectura. Entonces, para mí eso es la lectura, esa posibilidad como de viajar a otros mundos, de meterse en otros personajes, de alimentar la creatividad, de distraerse un poco y como salir de la propia realidad y meterse en otras historias. También eso es muy padre. Para mí eso significa. Concuerdo completamente con su opinión. Es como de una forma de salir de lo cotidiano, ¿no? Entonces, como de hasta siente cierta libertad al imaginar cosas que tal vez en la vida no se pueda obtener tan fácil, esas cosas. Aparte de que tu imaginación se va alimentando más y más. Y bueno, sobre quién fue quien le inculcó el gusto hacia la lectura. Bueno, yo creo que mucho fue mi papá, porque a mi papá también le gustaba mucho leer. Y las primeras veces que yo entré a la biblioteca del colegio, pues me gustaba mucho como ver todos los libros que tenían ahí, ¿no? Y algo que me dijo mi papá y fue así como que yo le dije, oye papá, yo quisiera aprender así como leer y a leer como lees tú, ¿no? Todo lo que tú lees. Y me dijo, bueno, pues si lo haces, no sabes todos los beneficios que vas a recibir. Vas a mejorar tu letra, vas a mejorar tu ortografía, te vas a distraer, vas a conocer de muchas cosas y te va a ayudar mucho. Yo creo que es uno de los mejores hábitos que puedes tener. Entonces, yo poco a poco me fui acercando, mi mamá me fue regalando libros, yo fui sacando libros también de la biblioteca, pero también tiene mucho que ver con que a uno le encuentre como un género y un autor y un tipo de historia con la que se sienta atrapado. Entonces yo puedo decirles que también, así como mi papá, una escritora que para mí fue esta Agatha Christie, fue como la que me metió en la lectura, ¿no? Yo no la conozco, por supuesto, una mujer extraordinaria que ya murió, inglesa, por ahí como del siglo, mediados del siglo XIX, y Agatha Christie escribió un buen de historias de novelas policíacas. Y la novela policíaca a mí en la adolescencia me encantaba porque era como meterme en personajes, descubrir crímenes, jugar al detective, porque ella iba describiendo como historias de asesinatos, de robos, de crímenes grandes, ¿no? Y el personaje el detective que va descubriendo poco a poco las cosas, que se va acercando al criminal y que al final de cuentas el criminal es el que menos se imagina uno después de ver a todos los personajes.
como que esos lobos con piel de oveja resultan ser los culpables al final, y cómo se reconstruye toda la historia. Eso a mí eso me fascinó. Entonces, les digo, creo que algo muy importante, cierto, es que es una persona a veces que nos atrae a la lectura, pero también el poder encontrarse con un autor y con un género con el que uno se sienta identificado y que disfrute la lectura, porque si uno lee como por obligación o le recomiendan algo y no le gusta, pues la verdad es que se le va a hacer muy pesado, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas son importantes. Pues la verdad sí, es verdad, yo incluso lo puedo decir que lo viví un tiempo porque yo no era muy fanático de la lectura, la verdad, porque me interesaba más, no sé, ver una película, algo más práctico. No sé, no, porque no me había encontrado, precisamente como lo dijo usted, no me había encontrado con un autor, un género, un libro que en verdad me hiciera sentir eso. Entonces, pues yo creo que sí es cuestión de encontrarlo y que sí, y que en verdad te atraiga, no que sea por obligación. Y hablando entonces ya nos platicó mucho del género policíaco, por ejemplo, ¿diría que es su género favorito o cuál es su género favorito para leer? Bueno, la verdad es que yo hace un buen rato que ya no leo a Agatha Christie. Tiene un buen de libros, pero un buen de libros. Y a veces los veo en la librería y los veo y me acuerdo pues de cuando yo estaba en la adolescencia y que me gustaba mucho leer a Agatha Christie, la novela policíaca en ese momento de mi vida, ¿no? Pero después me fui metiendo como en otra, cuando empecé a estudiar como literatura en la prepa, con los cursos de literatura, empecé a conocer otros autores y autores que son mexicanos y autores que son contemporáneos. Y me fue gustando mucho ese tipo de novela y cuento que es como contemporáneo y que tiene mucho de nuestra realidad en México, ¿no? Por ejemplo, Juan Rulfo, escribió, me parece, El Llano en Llamas, pues es una novela que a todos nos ponen a leer en la preparatoria, ¿no? Y es una novela muy, muy padre que yo creo que todo mexicano debemos de leer. Luego, ensayo, por ejemplo, de quiénes somos los mexicanos, que hay algunos que dicen, no, pues es que eso de que quiénes somos los mexicanos, la verdad, definirlo es bien difícil. Pero Octavio Paz tiene un libro buenísimo que se llama El laberinto de la soledad, que describe como al mexicano por qué es como es, cómo se comporta, la cultura, la muerte, el Día de las Madres, la religión, todas esas cosas que para nosotros son como importantes. este, Octavio Paz las va describiendo de una forma como en un ensayo, ¿no? Y eso ya es otro género, el ensayo, que también me gusta mucho. Luego empecé a leer otros autores, por ejemplo, hay novela como de humor negro mexicano que es buenísimo, el humor negro. Por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia es un autor contemporáneo de Guanajuato, digamos que más o menos como de 1960, 1950, y él tiene un montón de novelitas cortas, pero son chistosísimas, porque describe cosas que nos suceden a los mexicanos en nuestra realidad cotidiana, eh, con un humor negro, es decir, riéndose como de tragedias que nos pasan a diario, ¿no? Hay una novelita que se llama Instrucciones para vivir en México, que es una sátira, ¿no? Todo el tiempo uno se está riendo porque pues, cuenta cosas muy chuscas, ¿no? Otra novelita que se llama Dos Crímenes, que narra igual dos crímenes con un personaje muy chusco, y otra novelita que me leí también, Maten a León, sobre la política en América Latina, interesantísima, ¿no? Esa está muy, muy divertida también. Y una manera chusca de hablar de la tragedia que es la política en América Latina, no nada más en México. Podría ser cualquier país en América Latina. Y otros autores contemporáneos del boom latinoamericano que seguramente ustedes habrán estudiado. Por ejemplo, Julio Cortázar tiene novelas muy padres y cuentos muy, muy padres, como metiéndose en el rollo surrealista. Y Gabriel García Márquez, otro contemporáneo de Juan Rulfo. eh, Gabriel García Márquez tiene Cien años de soledad, una novela extraordinaria que ustedes también seguramente van a leer en algún momento, todos la tenemos que leer. El amor en tiempos de cólera, El coronel no tiene quien lo escriba, en fin, son novelas muy padres que también me gustaron mucho. Entonces, yo puedo decir que quizás como mi género favorito es como de la novela, y mucho la novela de autores más cercanos a nuestra realidad mexicana y latinoamericana. Eso me gusta, lo disfruto y eso es el género
que quizás leo un poco más. Completamente. Y pues sí, es muy importante conocer a diferentes autores, puesto que es cultura para nosotros, tanto autores de nuestro país, tanto de otros lugares, ¿no? Se puede decir. Y las diferentes formas de relato son muy interesantes porque de repente estás leyendo algo y dices, wow, ¿qué acaba de pasar aquí? Entonces es una como se puede decir que hasta llena la forma de narración del autor y por eso yo creo que es importante conocer diferentes opciones en sí. Eh, en sí, le gustaría, usted, bueno, algunos de nosotros que hemos leído al menos se nos han ocurrido de algunas ideas de historia o cosas así. ¿A usted se ha interesado por escribir algún libro? Bueno, la verdad es que ahorita, eh, como estoy estudiando la maestría, estoy escribiendo mi tesis. Y escribir una tesis es como escribir un libro. Y la verdad es que yo siempre tuve ganas de escribir un libro. A mí me gusta escribir, sobre todo ensayo, no tanto historias. Yo siento que no tengo como mucho esa habilidad como de crear historias. Pero sí puedo exponer mucho como mis ideas en torno a diferentes temas. Por supuesto que a veces escribo mucho sobre religión, escribo mucho sobre política porque me gusta mucho, escribo mucho sobre lo que pasa en la sociedad y doy mi punto de vista sobre algunas cosas con ensayo. Hace no muchos años estaba muy de moda abrir blogs, ¿no? Y uno escribe en el blog lo que quiere y lo publica y otros lo pueden leer. Entonces, yo por ahí me animé a abrir mi blog y de repente escribía yo algunas cosas, algunas opiniones y demás. Y bueno, pues algunas personas las leían y todo, era como muy padre, como poder que alguien más lea lo que uno escribe. Yo creo que es el mejor halago que le pueden hacer a uno. Digo, los maestros nos toca leer lo que ustedes escriben de tareas y todo, y es muy padre, pero es muy más padre cuando uno escribe algo que va mucho de la persona, de nuestros valores, de lo que nos interesa, de nuestros gustos, y alguien más lo lee por puro gusto. Eso es muy padre. Yo creo que los escritores han de tener un ego así grande porque que lo lea otra persona es algo que alimenta el ego, entonces eso es muy padre, ¿no? Digo, a todos nos gusta que nos hagan esos cumplidos, ¿no? Pero que lo lean a uno es un cumplido muy grande. Entonces sí, de repente yo escribo ahí algunas cosas que me van saliendo, ¿no? Ok, pues sí, yo creo que igual, sí es muy difícil escribir como tal una historia, crear todo un universo que encaje todo, y como dice también a los escritores también les gusta ser leídos y es normal que nos guste ser admirados por otra persona o al menos que sientan como que hay un ejemplo en nosotros que deben seguir y creo que pues sí, debe ser una fuerte inspiración para los escritores y creo que este, al final lo que nos atrae de un autor es la forma que expresa sus sentimientos y sus ideas, así que pues obviamente no le vamos a agradar a todo el mundo cuando escribamos algo, pero a algunas personas sí. Entonces pues creo que es un punto muy a favor de esto y pues me gustaría preguntarle cuál es su personaje favorito de todos los libros que ha leído, cuál es su personaje que le ha gustado más. Híjole, hay varios personajes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que les hablaba yo de Agatha Christie, este personaje que se llamaba, el detective se llamaba Hércules Poirot. Y Hércules Poirot era un hombre inteligentísimo, suspicaz, así lo describe, ¿no? Que se vestía anticuado, que tenía un bigotito ridículo, dice la misma, la describe la autora. Y después en una cadena me parece, de BBC empezó a salir una serie que se llamaba, eh,
las historias de Hércules Poirot o algo así. Y ahí ya era como la versión de una serie, ¿no? Entonces, ver al personaje como yo me lo había imaginado y verlo como lo estaban representando en la serie, pues se me hizo como muy interesante. Yo me acuerdo que se me hacía muy chusco este personaje y me gustaba mucho. Era un personaje interesante, ¿no? Este detective. Y ya de los demás, pues la verdad es que son como en el momento, ¿no? Ahorita no me acuerdo, pero sí recuerdo haber como, incluso a veces uno se identifica con los personajes, se mete como en la piel del personaje. Me parezco a este personaje. Yo en la historia pudiera ser ese personaje. Pero bueno, ahorita así como el más emblemático es el detective Hércules Poirot que les acabo de mencionar. Sí, y pues también que nos identificamos con un personaje, pues también se nos hace que nos entremos más en la historia, que nos, que nos interesemos en terminar la historia, porque es como de, siento que lo estoy viviendo yo, ¿no? Te puedes adentrar tanto en la historia en que eh, prácticamente, como usted dijo, nos podemos identificar tanto con un personaje o que creo que es uno de los motivos de por qué también no terminamos un libro o por qué seguimos leyendo la misma historia. Y bueno, en sí, ¿qué, ¿en qué se fija para leer un libro, para escoger un libro? ¿En qué es lo principal en lo que se fija? Bueno, a veces, fíjense que, bueno, a mí me gusta mucho meterme de repente al Twitter y en el Twitter a veces uno encuentra recomendaciones y hay personas, hay periodistas, historiadores, o mismos autores que están haciendo público su trabajo y dicen, acabo de sacar tal libro y les recomiendo, ¿no? O un periodista que dice, ¿saben qué es? Fulano sacó tal libro, está muy bueno, léanlo si pueden. Entonces yo me fijo mucho como en las recomendaciones que otros hacen. Y cuando entro a las librerías, pues yo la verdad, si quiero matar el tiempo, me meto a una librería. Pongo a buscar libros, veo autores, demás, y a veces selecciono por las contraportadas. Uno se puede llevar una idea de qué trata el libro con la contraportada. Ahí hay una como sinopsis, ¿no? Del libro. Y yo a veces es lo primero que leo. Si puedo abrirlo, veo el índice y también a ver de qué trata, ¿no? Puede ser una novelita, puede ser un cuento, pero sí, casi siempre tiene que ser un autor que yo ya conozca. A veces me aventuro a conocer a algún autor. La verdad es que últimamente he estado buscando autoras mujeres, porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero las mujeres han estado borradas de la literatura y la verdad es que escriben también. Y uno entra a una librería, yo creo que el 80 o el 90% son autores hombres. Y la verdad es que eso cambia mucho. Yo últimamente también me he fijado como en leer mujeres. Y bueno, por ejemplo, yo creo que la primera que leí fue Laura Esquivel, que escribió Como agua para chocolate, una historia fascinante, también muy cercana a nuestra realidad, como por ahí del periodo de la Revolución, Como agua para chocolate. Y una chica, pues yo, bueno, tendrá sus 40 años, digamos, joven, Guadalupe Nettel, es también de las últimas que he leído, y Guadalupe Nettel escribe muy bonito, como muy desde lo íntimo, desde la relación con el cuerpo, desde la historia, historia como de amor, con enamoramientos, la dificultad que tiene uno para aceptar su cuerpo, su propia realidad, los viajes que ella hace, que hizo como su etapa de adolescencia, los va escribiendo con personajes, y a veces esos personajes son ella misma. Entonces, últimamente así me he fijado como que sean mujeres. Me gustaría tener en mi librero 50-50, pero la verdad es que poco a poco voy descubriendo algunas autoras. Hay otra mexicana que se llama Valeria Luiselli, que ella últimamente ha estado publicando y se ha ganado muchos premios. También a veces me fijo en si han tenido como un buen reconocimiento. A veces no es el mejor indicador. ¿Quién dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Pero a veces sí, a veces son muy buenos autores, ¿no? Entonces les digo que últimamente mi tarea ha sido buscar autoras.
mujeres. Muy bien, la verdad es que sí es cierto que las mujeres no tienen el mismo reconocimiento que los hombres, incluso actualmente en la literatura. Digo, me gustaría poner el ejemplo de Harry Potter. J.K. Rowling tuvo que ponerse J.K. Rowling porque pensó que no le iban a hacer, no iba a ser tan exitoso su libro si ponía en realidad su nombre como mujer. Y es muy triste pensar que hubiera sido de Harry Potter si hubiera puesto su nombre en realidad de mujer, que no le hubieran puesto atención y todo eso. La verdad hubiera sido bastante lamentable, pero pues yo creo que el cambio empieza desde uno, y sí, como usted, deberíamos de empezar a buscar más autoras que escriban los libros que deberían de tener el mismo reconocimiento que uno hecho por los hombres. Así que pues yo creo que es una respuesta bastante interesante por su parte. Y bueno, de las últimas dos preguntas me gustaría hacer la penúltima, y es, usted que es hermano, ¿se ha encontrado con un libro que nos podría recomendar a todos nosotros, que le haya dejado una fuerte enseñanza? Me refiero a que haya dado una enseñanza, e incluso más allá que sea solo marista y que nos pueda interesar a los maristas, que nos pueda interesar a todo el mundo, y que haya en verdad hecho un cambio en usted. Lo bueno es que lo tengo aquí, ya me di cuenta que estaba apagado el micrófono. Y bueno, este libro es Silencio, es un autor japonés, Shusaku Endo, y es un libro que yo leí porque vi la película primero. Es una película de Martin Scorsese que se llama Silencio, Silence, y me encantó porque es una novela histórica y a mí me encanta la historia y me encanta la literatura. Y la verdad es que habla sobre, bueno, se llama La aventura de los jesuitas en el Japón del siglo XVII. Y además tiene un tema religioso que a mí se me hace muy interesante. La verdad es que es una historia fascinante de tres jesuitas, sacerdotes jóvenes, que se van de misioneros a Japón. Pero en Japón en ese momento está prohibido el cristianismo. Y pues a los misioneros, a los pocos misioneros cristianos que logran entrar, pues pagan con el martirio unas torturas tremendas. Pero estos jóvenes jesuitas van a buscar a su maestro, otro jesuita que se había ido de misionero a Japón. Entonces pasan una aventura tremenda, una historia que lo tiene a uno atrapado todo el tiempo a ver qué va a pasar, a ver cuándo los encuentran, a ver cuándo el procurador japonés los encuentra y los va a torturar seguramente, y todo lo que ellos van viviendo internamente, de primero de ir a buscar a su maestro, luego de ir a convertir para ser cristianos, y luego se van dando cuenta de que pues quizás esa no era el principal objetivo, ¿no? Y pasan una serie de experiencias tremendas, y al final la verdad es que a uno la historia lo deja con más preguntas que respuestas, pero las respuestas uno las puede encontrar en sí mismo, ¿no? Yo creo que eso es algo que los autores, los buenos autores deben de cuidar, que el lector pueda como hacerse su propio criterio y no darle todo masticado. Por eso a veces a mí la superación personal no me gusta, porque los autores suelen decirle a uno cómo tiene que vivir, cómo tiene que pensar, cuáles tienen que ser sus valores y demás. Es muy respetable, ¿eh? Hay gente que le gusta mucho, pero me gusta más otro tipo de historias, que son historias además que fueron reales, que son históricas, y que uno mismo se puede hacer como su propio criterio. Es una historia, más allá de que pueda tener una enseñanza, que sí la tiene, es una historia fascinante. Yo la recomiendo ampliamente, la pueden leer, es muy adecuada, y está relativamente corta, interesantísima si les gusta la historia, si les gusta la cultura japonesa. También la verdad es que es un libro muy, muy recomendable.
Y ahorita que comentó lo de las películas, que primero vio la película y después leyó el libro, quisiera agregarle una pregunta más acerca de usted entre la película y la adaptación, ¿qué preferiría? Bueno, la verdad es que yo no soy así como de que el que va a ver la película, de qué decepción, la película fue una porquería. Pues no, es que la verdad es que es muy diferente, ¿no? Quienes han visto Harry Potter, pues lo podrán, El Señor de los Anillos, Harry Potter, tantas historias que se han llevado a la pantalla, pues es que no es lo mismo leer y ver una película. La verdad es que uno disfruta mucho leer y como les decía, la magia de la lectura es que uno imagina, crea personajes en su mente, los dibuja, los viste, los huele, en fin. Y en la película, pues uno va a ver una película, ya está todo hecho, ¿no? Y las dos cosas yo las disfruto mucho. O sea, pues el productor y el guionista se imaginaron esta historia, pues qué padre. A veces sí no, cuando no respetan como la historia, como lo esencial de la historia, sí se llevan unos ciertos chascos, ¿no? Pero bueno, son dos cosas distintas. Yo disfruto la lectura y disfruto la película. Bueno, pues Daniel, ¿quieres terminar con la pregunta? Pues creo que sí. La verdad siento que sí, toca un tema muy importante. Son dos cosas diferentes. El ver una película y el leer. Algunos preferirán ir a ver la película que, como dice usted, ya está todo hecho, ya nada más tienen que ver y admirar el trabajo. Más que la lectura es más de imaginarse, es más de tener, yo creo que paciencia, porque hay algunos libros que siento que pues van de poco en poco y tienes que ir pasando hojas precisamente ¿cómo se dice? Para captar la esencia buena del libro, que en una película lo que hacen para vender más y así es la emoción rápida, ya algo más práctico, algo muy dinámico. No es como que te enseñen una historia aburrida y luego terminen muy bien, porque muchas veces pues la gente va a rápido, o sea, no tenemos una vida tan estresante que lo único que queremos es que sea rápido, que nos interese y ya vámonos, que un libro nos toma días, semanas, incluso hasta un mes, en caso de que sea de poco en poco, y siento que sí es algo que sí nos está pasando actualmente, y por eso mi pregunta va enfocado a eso. ¿Usted qué diría o recomendaría a las personas que pues que no les gusta leer, que no les atrae tanto y que no es algo que esté dentro de su rutina? ¿Qué es lo que usted les diría para incentivarlos a leer un poco más? Bueno, a lo mejor primero sería como romper como con la idea de que leer que es aburrido, porque eso es lo que siempre escuchamos, ¿no? Pero puede ser por haber tenido una mala experiencia. Puede ser que los hayan obligado a leer un libro que no les gustaba. Puede ser que hayan leído un libro que estuvo muy malo. Puede ser que de plano no han encontrado como el género y el autor y el tipo de historia que les gusta. Entonces, quizás sea como invitarlos a darse la oportunidad de conseguirse dos, tres libritos y a ver cuál les llama más y a lo mejor irse por ese camino, ¿no? Puede ser, es que hay de todo, la verdad es que esa es la maravilla de la lectura, hay para todos los gustos, hay para de todos los tiempos, hay géneros de todos tipos, hay poesía, hay novela, hay cuento, en fin, o sea, la verdad sí es como una invitación, quienes de plano tuvieron yo pienso que es eso, que tuvieron una mala experiencia con la lectura, a que se den la oportunidad de volver a buscarle y a encontrar algo que de verdad les guste, que les apasione y que se vayan por ahí. Y seguramente que se van a encontrar con algo muy bueno. Dicen que los mexicanos leemos mucho, pero que no leemos buenas cosas, leemos mucha basura. Quizás sea cierto, ¿no? A lo mejor nos leemos el TV Notas y nos leemos la revista no sé qué, pero dicen que leemos, no más que hay que orientar esa lectura hacia algo bueno, algo constructivo, algo que nos aporte, algo que nos guste, ¿no? Quién sabe si sea cierto el estudio. Sí, concuerdo mucho con eso. Y aparte, como que la lectura ya no está sido tan
como en estos días la lectura ya no es tan, em, eh, se podría decir, ya no es tan concurrida, puesto que los chicos, que hay chicos que prefieren ver una pantalla que leer libros en general. Yo creo que en sí debería resolverse eso para que los chicos de ahora pues se interesen más en los libros que no que estar pegados en una pantalla todo el tiempo. Y bueno, pues supongo que es todo por esta ocasión. Daniel, ¿quieres decir algo? Pues sí, la verdad me interesó mucho la entrevista, fueron respuestas, la verdad, bastante amplias y que incluso a una persona que no le gusta mucho leer le podría interesar, porque el sentir esa emoción de poder ver a personas que en verdad les gusta, crea ese interés de saber por qué nos interesa tanto, por qué estamos días leyendo un libro, pasando hojas que decimos, no, pues es que la verdad es muy bueno leer un libro. Yo creo que es un pasatiempo que deberíamos de incluir en nuestras vidas, más allá, dejar de pensar que las pantallas son todo y irse a algo un poquito más, por decirlo así, no antiguo, pero algo más, no sé, algo que sea más calmado, porque pues precisamente lo que acabo de decir es que tenemos una vida muy estresante y aún así queremos que sea más rápida y más rápida y más rápida. Yo creo que tomar un libro siempre nos da ese tiempo de reflexionar, imaginarnos la historia y pues en verdad darnos un muy buen momento con nosotros mismos incluso y con el libro que pues posiblemente íbamos a recordar un buen rato y puede ser un tema de conversación en otro momento. Yo la verdad me Aparte, bueno, despido y bueno, disculpe. sí, no hay Sí, problema. Aparte de que, pues ahorita podemos aprovechar el tiempo pues estamos en casa, ¿no? Tenemos más tiempo para hacer las cosas que queremos, para eh, hacer cosas que no hacíamos. Entonces, pues esto puede ser una oportunidad para agarrar los libros que están empolvados en nuestro librero y echarles una hojada para al menos experimentar algo nuevo, saber qué se están perdiendo al no darle la vuelta de hoja a ese libro. Bueno, con esto creo que nos despedimos. Muchas gracias, hermano Rubén. No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y los quiero felicitar porque la verdad que fueron como muy profesionales con sus preguntas y ustedes abonaron de su propio criterio y sus propias opiniones y eso hace muy rica la entrevista, se vuelve como una conversación más que una entrevista así rigurosa por pregunta. Muy bien, de verdad, se nota que se prepararon para hacer esto y bueno, pues ahí estamos. Vamos a dejar de grabar y a ver si me dejan como como en el chat, me dejan para mandarles el archivo de la grabación, ¿vale? Porque lo van a necesitar seguramente, ¿no? Sí, sí, por favor y gracias. Entonces, si quieren aquí en el chat lo dejamos. Yo les mando ahorita el archivo. A ver cómo se descarga, porque la verdad no sé. Ahorita vemos. Creo que sigue grabando. Sí, Sí, entonces. entonces aquí le voy a dejar de tener grabación.